Bienvenidos a Perú Real, les saluda Deiter Linares. Hoy día tenemos a un expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, también exministro de Defensa, que ya está enlazado con este programa. Bienvenido, don Antero. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, tenemos ahora una crisis, usted ha sido ministro de Estado, por ejemplo, se acaba de ver pues posiblemente, ¿no?, que por la modernidad tenemos en Ayacucho algunos testimonios visuales de cómo ha sido la muerte de estos protestantes. ¿Cuál es su análisis, don Antero? Usted ha estado en la responsabilidad de ser ministro al ver esta situación. Mire, se está buscando siempre, y esto es una constante desde hace años, meter a la policía y a las Fuerzas Armadas en problemas. Y cada vez que ellos se ven obligados a repeler en resguardo del orden público o para recuperar el orden público, incluso en estado de emergencia, cuando hay una serie de derechos suspendidos, siempre se le carga a la policía y a la Fuerza Armada y se dicen que lo que es repeler no es repeler, sino es, diríamos, obligarlos por la fuerza a salir de esas zonas que están en problemas sociales. Y eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Y ahora no es algo raro. De nuevo estamos en ese mismo plan de echarle la culpa de todo a la policía. Los mandan sin armas, lo cual ya es hasta un delito, podríamos decir, de exposición a persona en peligro. Los otros, los manifestantes, que siempre hay gente infiltrada, que van con piedras, que tienen avellanas, que van con fuegos artificiales que tiran a la policía, que rompen una serie de ladrillos, pisos, etcétera, baldosas para tirarle a la policía, que van con ondas, van con guaracas. Entonces, la policía tiene que defenderse. Y para defenderse la mandan sin armas. Y encima dicen que es represión. Oigan, lo único que se está sacando en este plan es que la policía, cada vez que vea algo que no está bien o que sea delictuoso, voltee la cabeza detrás del hombro. Aquí yo no veo nada. Don Y eso Antero, está mal. La policía tiene que cumplir su rol y las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas, no son desarmadas, por el amor de Dios. don No Antero, se puede mandar a toda esta gente que está poniendo el pecho por nosotros desarmados para que le saquen la mugre. Don Antero, estamos viendo que se está prolongando, ¿no?, las protestas y de alguna manera se está bajando, digamos, la cantidad de focos donde se puede ver estas protestas, ¿no? ¿Usted cree entonces que la presidenta Dina Boluarte se va a quedar hasta 2026? ¿Esa sería una proyección? Mire, le voy a decir francamente lo que le he dicho a otros periodistas. Yo estudié Derecho, pero no cartomancia. Tendría que ser adivino para saberlo. En el Perú las situaciones cambian de día a día y a veces de hora en hora. En consecuencias, la verdad no se puede prever. La señora tiene que cumplir un mandato presidencial y ese mandato presidencial recién vence el 28 de julio del 26. En consecuencia, es su obligación y también derecho estar hasta el 28 de julio del 2026. La única forma en que se podría reducir ese plazo es poniendo unas disposiciones transitorias en la Constitución, como se hizo cuando asumió la presidencia después de que fue vacado Fujimori, el doctor Valentín Paniagua. Es la única forma, no hay otra forma, por lo menos jurídica, legal. Cualquier otra cosa sería un golpe de Estado. ¿Puede hacerse esa reducción? Sí. ¿Para qué se necesita para ello? 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación calificada o una con votación mayoritaria pero no calificada más un referéndum. Para eso no hay tiempo. Don Antero, ¿cuál fue la peor crisis que usted vivió cuando era ministro de Defensa en la época de Alan García?
Mire, ahí se vivieron varias crisis, multiplicidad de crisis, sobre todo en el Brain. ¿Por qué? Porque la gente se preguntaba, ¿hay heridos, hay muertos en el Brain? Y yo les decía lo que sigo diciendo ahora, preocúpense cuando no hay ni heridos ni hay fallecidos, cuando no hay daño colateral, quiere decir que no están haciendo nada. Cuando se combate, y allí se combatía contra el terrorismo, y se recuperó incluso Vizcatán, lógicamente, si hay operaciones, tienes bajas. Claro que sí. Y, por ejemplo, hemos tenido, probablemente vamos a tener una descomposición muy grande de toda la clase política, ¿no? Desde su época, estamos hablando porque usted ha trabajado con Bedoya Reyes, con otro tipo de figuras, ha habido como una degradación. Si seguimos así, ¿a dónde podemos llegar, don Antero? La verdad es que siempre se ha dicho, este es el peor Congreso, pero lo cierto es que ha venido uno peor que ese. Yo recuerdo cuando he sido incluso presidente del Congreso el 2004 y el 2005, había figuras connotadísimas y la mayoría de gente tenía, por más que pertenecieran a diferentes organizaciones políticas, pero se veía que tenían un espíritu de concordia, de trabajar en común, de tener un norte común, como era la mejora y el desarrollo del Perú, y se notaba que había ese amor al Perú. Hoy día eso es muy raro y es una pena porque estamos degradando la política. En su época, ¿no? Usted ha sido también parlamentario, también presidente del Congreso. ¿Los políticos de derecha y izquierda podían conversar? ¿Usted, por ejemplo, conversaba con Alfonso Barrantes, por ejemplo? Mire, cuando yo tuve el encargo de ir hasta, tengo una anécdota con Alfonso Barrantes. Yo tenía que ver con la beneficencia pública, estaba encargado de la presidencia y Barrantes era el alcalde de Lima. Lo llamé para ver la cuestión tributaria de las corridas de toro que se iban a celebrar en Hacho, plaza que es de propiedad de la beneficencia. Y nos fuimos a almorzar y Alfonso pidió un whisky. Y yo en broma le dije, oye, el whisky es una bebida imperialista. Me dijo, Antero, no es porque me guste, es para acabar con ella. Claro, el humor era un canal, ¿no? Que ahora prácticamente se ha polarizado mundialmente, ¿no? En España vemos también la gente de Vox con la gente, pues, de Podemos, que no se pueden ni ver, y yo creo que si no hay esos espacios de diálogo va a haber el conflicto inevitablemente. Le cuento otra cosa, que hay una frase muy conocida, que era de don Ramiro Prealé, gran líder del APRA. Conversar no es pactar. Y se conversaba entre los diferentes grupos políticos. Más aún, después del Congreso, de la sesión del Congreso, muchas veces se reunían en la casa de diferentes, de Mario Polar, de Ernesto Alaiza, de Alaiza Grundi, en fin, de varios. Y también de Armando Villanueva, etcétera, porque eran amigos, eran contendores políticos, pero tenían una relación amical. Y el hecho de confrontar temas porque tenían diversas posiciones no los hacía enemigos, conversaban, se tomaban su café, se tomaban su pisco sour, conversaban. Pero a eso que Ramiro Prialé dijo, conversar no es pactar, Mario Polar le agregó, y si se pacta, mejor aún, porque quiere decir que se llegaron a consensos. Y para llegar a consensos, que eso es la política, hay que hacerse mutuas concesiones. Nadie puede decir, yo soy tengo el monopolio de la verdad, yo soy la verdad absoluta, tú estás en el error. En la política tienes tus duras y tus maduras, tus cosas afirmativas, tus cosas negativas. Tengo la razón en parte o no la tengo. Don Antero, ¿cómo era la forma de trabajo de Alan García? Es una cuestión humana. Claro que sí. ¿Cómo era la forma de trabajo de Alan García cuando usted era parte de su gabinete?
estaba detrás de todos los ministros, ¿no? Se había enterado de que yo llegaba a defensa a las 7 de la mañana y salía como a las 12 de la noche. Y un día me preguntó por qué y le di el motivo, eh, ante lo cual de vez en cuando comenzaba a llamar a las 7:15, 7:30 de la mañana a ver si uno ya estaba en el despacho. Realmente llevaba un control muy fuerte y él siempre presidía las sesiones del Consejo de Ministros. No la presidía el primer ministro, sino él, y estaba enterado de todo. Realmente tenía una capacidad de trabajo excepcional. Don Antero, en Inglaterra, por ejemplo, se ha hecho un Consejo de Estado donde están los ex primeros ministros, que es un equivalente a nuestros presidentes, ¿no? En toda su trayectoria política, que es larguísima, ¿no?, de muchas décadas, en Perú nadie ha tenido esa iniciativa para que el presidente que va dejando el poder pueda aconsejar al que está en funciones y puedan tener un espacio donde pues digan cómo va el país, porque eso no se ha visto, ¿no? Pero Inglaterra lo tiene. Eh, si eso lo hiciéramos, ¿de dónde vamos a sacar a los expresidentes? De la cárcel. Bueno, en este caso tenemos esa coyuntura, ¿no? Mire, muchas veces los presidentes de la República han pedido opinión a quienes han sido sus antecesores, pero siempre con algunos reparos, porque lógicamente no siempre el que ha sido presidente de la República es de su misma organización política. Entonces siempre hay cierto temor, ¿no? Pero sí se han hecho consultas, se ha conversado, etcétera. Lo que hicimos en el 2004, siendo yo presidente del Congreso y Toledo presidente de la República, es el Consejo de Estado. Nos aceptó el Ejecutivo hacer el Consejo de Estado, que no se hacía en una forma formal, no había normatividad, era simplemente para, en un espacio sin presiones, en un espacio tranquilo, tomándose un café, poder conversar los altos funcionarios del Estado, como son presidente de la República, primer ministro, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, conversar sobre los problemas del país y saber, cual el presidente de la República, cuál es la óptica de cada cual. No había actas, no había nada, eran reuniones distendidas y sirvió de mucho, porque, aunque les parezca raro, hasta el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial tiene mucha información valiosa, porque hay jueces de paz hasta en el sitio más alejado del Perú. En consecuencia, hay un conocimiento de la realidad que no te la está dando la prensa, te la está dando las vivencias de los funcionarios de menor rango, pero que van reportando al de mayor. Sirvió muchísimo. Don Antero, le agradezco mucho la entrevista con Perú Real, pero quería también saber si usted en unas próximas elecciones, si se adelantan, va a postular. Mire usted, no voy a postular ni a la presidencia de la Junta de Propietarios del edificio en que estoy en la playa. Muy bien, pero seguramente tendremos en la prensa siempre sus puntos de vista. Muchas gracias, don Antero Flores Arauz. Cuando quieran, pero soy realista. Este mes cumplo 81 años y 81 años no es bueno para la actividad política. Muchas gracias, don Antero. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con el programa en un momento hablando sobre Pedro Paulet, uno de los peruanos emblemáticos. Él tuvo la visión de hacer los cohetes con combustible líquido, ¿no? Fue uno de los pioneros, de los seres humanos pioneros que permitió la llegada del hombre a la luna. Volvemos con eso aquí en Perú Real con Deiter Linares.